Bien, el tema que estamos manejando hoy es el tema de la guerra federal y se ha entusiasmado mucho nuestra teleaudiencia con esta temática que hemos tratado hoy en el programa. Enrique Col dice, excelente programa, necesitamos más de esos ahora. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, y nos dice Manuel Molina, nos dice en respuesta a la hora clave por Globovisión, muy bueno el tema, excelente orador. Y Wilfredo Lovera, buenas noches, invitado de lujo, excelente programa. Bueno, agradecemos porque además nuestro objetivo es ese, justamente tratar temas que de alguna manera pues nos conecten o nos reconecten con nuestra historia y con las cosas que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y las lecciones que tienen. Bueno, tenemos aquí a Tomás Estraca, es profesor universitario, historiador. Vamos a ver qué dice él sobre este tema, además falconiano. La guerra federal fue de lejos la más grande, la más larga de las guerras civiles venezolanas del siglo XIX. Una guerra que ha recibido la atención de muchos historiadores, sobre todo lo recibió en la pasada centuria, o en la antepasada centuria del siglo XIX, por las enormes consecuencias que tuvo en la vida política. Tuvo también consecuencias en la vida social venezolana, tal vez no tan como se pensó entonces, pero sí tuvo consecuencias importantes. ¿Qué consiste la guerra federal? La guerra federal es totalmente un enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, o lo que se llama el Partido Conservador. Se usó como bandera el sistema federal, es decir, una de las grandes aspiraciones que Venezuela venía persiguiendo desde su independencia, que es organizarse en una suerte de Estado federal como los Estados Unidos. Este sueño de la federación a lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX ha sido como un anhelo que hemos tenido dificultad para cumplir por distintas razones. Cuando un conjunto de tensiones afloran y se desbordan, salen de madre alrededor de 1858, empujando a que los dos grandes grupos en que se divide la sociedad venezolana lleguen a una situación conflictiva, la bandera federal es esgrimida por una de ellas, que es el Partido Liberal. Realmente lo que ocurre entre 1858 y 1870 son unos 12 años en los que el Estado venezolano, que había nacido en 1830 con la separación de Colombia, colapsa. Estamos ante una situación de colapso del Estado. Es una crisis mucho más grande, mucho más profunda, mucho más importante que la que tenemos el día de hoy. A veces la gente me pregunta si la crisis actual ha tenido antecedentes o ha tenido algo que la superara. Probablemente de la guerra federal esa etapa de la guerra federal fue lo que más se le puede parecer, es lo que más se le puede parecer. ¿Qué consistía? El Estado colapsa, llega a una suerte de callejón sin salida en términos económicos, en términos sociales hay una conflictividad y ese colapso se traduce, como generalmente ocurre en estos casos, en violencia política. Es un conjunto de guerras, hay inclusive unos historiadores que hablan de las guerras federales. La Revolución de Marzo en el 58, luego la Guerra Federal propiamente en el año 58, después la Revolución Azul en 1868, después la Revolución de Abril en el año 70. Nos damos cuenta que hay un conjunto de guerras, inclusive después las rebeliones que tiene que enfrentar Guzmán Blanco cuando toma el poder en el año 70, entre el 70 y el 72, Guzmán Blanco tiene que enfrentar un conjunto de rebeliones. Bueno, lo que decíamos antes con Rafael Simón, de repente la historia como que se devuelve. Claro, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, fue una guerra destructiva, ¿no? Una guerra muy sangrienta, se calcula en 40.000 los muertos en aquel momento, y además destruyó prácticamente la ganadería, implicó desplazamiento de poblaciones, y entre las cosas que podrían considerarse positivas, se considera la Constitución de 1864, que garantiza el sistema federal, y luego el famoso decreto de garantías, ¿no? Que abolió la esclavitud, la esclavitud abolió la pena de muerte, ¿no? Y garantizó conquistas importantes, la igualdad social, eliminó títulos de nobleza, y el Tratado de Coche, que como todas estas cosas culminó pues esta guerra con una negociación que por supuesto permitió después restablecer la relación política durante el resto. Ahora, lo importante a destacar es que para muchos historiadores fue como una especie de prolongación de la guerra de independencia. Si bien la guerra de independencia fue y obtuvo resultados políticos, esta guerra puso su acento también en conquistas de tipo social. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.